Okay. It's your... Hoy, Huellas de Africanía se complace en llegar hasta sus hogares con los grandes aportes de la música africana en nuestra cultura y todo lo que ello conllevó. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Alors notre musique, ma musique, c'est pour transmettre la joie. Tellement que les gens souffrent, il faut leur chanter quelque chose pour qu'ils oublient la souffrance qu'ils ont dans ces pays. Le soukous, c'est danser, c'est la joie, des messages de paix, de joie, quoi. Okay, I am Diblo Dibala from Congo, Zaïre, ex-Zaïre. Je suis né à Kisangani, grandi à Kinshasa et je vis à Paris maintenant. I'm born in Kisangani, I do my school in Kinshasa. Now I live in Paris. I am guitarist and I sing with the band Machacha. This is me, Diblo. Ouais, on parle de Champeta. Je crois que Champeta c'est un grand groupe. Un grand groupe, je le dis parce que je travaille avec eux. J'ai vu comment ils évoluent aussi. C'est un peu la même musique que chez moi. C'est grâce même à eux si je suis un peu connu ici en Colombie. Comme nous faisons la même musique, c'est vraiment des gens que je respecte beaucoup. Et j'espère que ça va continuer longtemps comme ça. La llegada de esta música al país tiene como referente histórico el gusto personal de quienes tuvieron la posibilidad de viajar y conocer los ritmos africanos, convirtiéndose en uno de los géneros más importantes en el Caribe colombiano. Cuando los europeos se repartieron África en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y secuestraron y trajeron como esclavos a mucha gente africana, estos africanos fuera de su tierra terminaron imponiendo una cultura nueva y terminaron imponiendo una religiosidad y sobre todo una música y un estilo de baile nuevo, y la cual fue aceptada por muchos países. África es un continente que tiene 75 países aproximadamente con sus protectorados, islas y demás sectores y que tienen más de 100 lenguas nativas cada país y tienen su folclore propio. La música africana no es una sola música, ni siquiera es un género. Estamos hablando de muchas músicas y estamos hablando de un continente grande, África. Los mejores músicos populares del mundo son los músicos africanos y a llegar a diversos países del mundo, entonces esa cultura africana se extendió, se hizo visible y en la actualidad estamos gozando de ese fenómeno en todos los países donde se escucha música de fondo o de herencia africana. I heard like some nice rhythm or dancing, and I think like it's something that if we go to Africa, you will know exactly where to find that music.
You could go to Ghana, you could go to Senegal, you could go to Ivory Coast, and then it's the same rhythm that we find in Colombia. Aquí actualmente la música africana contemporánea le gusta mucho a las masas populares el soukous. El soukous, que es música souvenir, cover, es una palabra netamente francesa, se deriva de los años 30. Mucha gente piensa que eso es nuevo, no es nuevo. Es un sonido totalmente antiguo, simplemente por la tecnología lo han mejorado y ha cogido un sonido más acústico por la electrónica en los instrumentos. Sin lugar a dudas, el aporte de esa música africana es interesante, porque a raíz de su llegada al Caribe van surgiendo nuevas conformaciones musicales, podríamos decir, ya que se fusiona con los ritmos que tenemos aquí en el Caribe, y de allí surgen cosas interesantes, no solamente para el oído, sino para el bailador. El highlight, que es un ritmo que abarca prácticamente todos los ritmos, para que las personas nos entiendan mejor, es como el porro. La cumbia es un porro, el fandango es un porro, la gaita es un porro, y todo eso se le llama porro porque se aporreaban los tambores con la cachiporra. Así propiamente también es la música africana. El highlight abarcaba todos los géneros de ellos, como el cabacha, el ritmo benga, la rumba congolesa, que es el soukous del Congo, y en Tanzania se le fusionó con el benga, es un sonido más electrónico, y le llaman doulu. Propiamente el nombre es doulu. Aquí en Barranquilla le llaman rastrillo. Toda la música popular del mundo tiene un origen africano. Y toda la música que podamos escuchar en África tiene son. Y el son es de los cubanos. Entonces hubo una confluencia de la música latina con la música africana. Muchos latinos viajaron a la África y llevaron el folclore de acá, y los africanos dijeron, pero si nosotros fuimos los primeros, ¿por qué no podemos hacer eso? Y lo han hecho. Entonces a eso le llaman ellos rumba congolesa, y aquí los coleccionistas o los amantes de ese tipo de música le llaman salsa africana. Every time, you know, I go and I listen to what the Colombians are playing, I'm so surprised to see the rhythm that they have. And that rhythm is really coming from either the Congo or the West Africa. En la década del 50, estos africanos de todas partes de África grabaron mucha música sin pensar ellos que iba a trascender tanto y que iba a llegar a la costa del Caribe y que iba a gustar. La música en el Caribe colombiano está representada por una gran variedad de ritmos, en los cuales los aportes africanos entran en armonía con los aires europeos e indígenas. A partir del siglo XVI, la influencia de la tradición africana impulsó profundas modificaciones en nuestras tonadas, imprimiéndoles
todo el vigor propio de los esclavos africanos. Aquí hubo unos personajes como el señor Donaldo García, que era picotero en ese entonces de un picó que se llamaba El Solista, y Osman Torregrosa, que hoy en día es el rey momo vitalicio del Carnaval de la 44 que preside Edgar Blanco. Osman Torregrosa también viajó y trajo también música africana y música de las Antillas. Bueno, la música africana contemporánea llega en el 70 y simultáneamente también llega a Cartagena. La música que llega por acá es gracias a Néstor Corrales. Néstor Corrales no es melómano ni nada por el estilo, sino que envían un disco para acá porque el hombre trabaja en África. En sus relaciones familiares, pues envía un disco. Este disco llega a manos del Sibanicú a través de la familia que viven aquí. Y el disco llama la atención de los coleccionistas, de los melómanos, de los bailadores. Y la música africana se riega de una manera impresionante. Y allí fue cuando se escuchó el primer disco de acetato de música auténticamente africana en el año 70. Fue el picó El Sibanicú, que se fomentó a finales de los 60 como el violento, y que a los 8 meses se le colocó el nombre de Sibanicú, y el eslogan del Sibanicú era el que prefieres tú. Impuso 2 temas, el cucú, que en Cartagena se conoció como el indio mayenye, y el mambote, el bote en bote. Posteriormente fui el atrevido de viajar primero a las islas francesas, del protectorado francés, como es Martinica y Guadalupe, y ahí llegaba la música africana. Entonces yo, osadamente, yo dije, pero si ya hay 2 temas africanos allá pegados, y vamos a tratar de reemplazar los temas ya de lo que es los venezolanos, Orlando y su combo, lo que es el grupo Sanssouci. Yo dije, bueno, ya vamos a darle un respiro más caribeño, más africano. Entonces fue cuando empecé a traer el Aquien, empecé a traer el Ején. La música africana entonces se afinca en un sector del sur de la ciudad, que es donde surgen los nuevos socios, digámoslo así, o los nuevos consumidores de esta música a partir de los bailes de verbena organizados con los picó. Los discos llegan a los picó y los picós se encargan de promocionarla. Y el picotero se encargaba de darle aguja a un disco de esos detrás de una tornamesa hasta pegarlo en los bailes populares de la ciudad de Barranquilla. How did that happen? I'm always surprised, you know, because I heard that it happened because of the pickup, the picó musician or the DJ. They are the one who spread the I would say like the music before. Bueno, esa música se escucha en las verbenas, en los picó como el timbalero, el piguán, el gran torre, el solista, el Sibanicú. Hubo unos picó que se especializaron como el Gran Freddy y como el Conde de Cartagena en lo que es la música africana propiamente. Eran picós de música africana y que le gustaba mucho a las masas populares. Y es precisamente el picó
el que tiene la relevancia y le da la importancia y la trascendencia a todos estos ritmos para que sean escuchados en el Caribe. La música africana tiene su atractivo, está bien elaborada, es hermosa, atractiva para el oído y sin embargo no necesitó promoción alguna de casa disquera, no necesitó que lo empujaran de ninguna forma, sino que fue una música que entró por medio de los picó de una manera emergente y esta fue subiendo. A toda Barranquilla le encantaba este tipo de música, incluyendo a la gente del norte. Simplemente en el norte no sonaban mucho los picó, eran más de masas populares. El picó es el gran difusor, pero el picó es de los sectores populares, muy humildes. Y entonces, pues, en los estratos altos, no sé, de una ciudad como de Barranquilla, digamos, no aceptan a alguien que tenga un aparato de este tipo. La gente del barrio Las Palmas, de la Magdalena, del Campito, la música africana no era propiamente lo que le gustaba más bien era la música antillana, la que traía Osman. Te podemos citar algunos discos como el Yorumo Calabazo, que son de Haití, de unos haitianos, Los Rapaces, que era de ahí de Guadalupe, mucho beguín, que es el sonido de ahí de las Antillas, conjugado con lo que es los ritmos afros. Todo el continente africano ha estado sonando en los bailes de verbena a través de picó. El gusto por una música que pocos entendemos, letras que no conocemos y que se aprenden de oído, títulos que se asumen de acuerdo a lo escuchado, hacen parte de la historia de la música africana, de su llegada y de su aceptación. Bueno, mira, este quizás es uno de los primeros discos, si no fue el primero que sonó en el Sibanijú. Es un disco que sale como Hit Parade, que es el 10.002 en su referencia a Chetza, por la sencilla razón de que es un variado. El primer tema africano que entra bote en bote y el respaldo es Samba Samba. Y hay otro también de Alfonso Musalgene también que se llama el Cucú. Si miramos aquí de Alfonso Musalgene, y el tema no se llama el Cucú, tiene otro nombre didáctico, que es lo que hacen ellos allá en África. Y aquí le colocaron el Cucú porque dice Cucú. Vamos a escuchar un trozo de la canción. Fueron demasiados temas, demasiados. Está la pipona, está el ején, el horóscopo. Hay un tema que llegó por primera vez a la ciudad de Barranquilla y lo pegó el picó, el coreano. Se llama Yorumo de Calabazo. Eso fue un tema insignia, de ahí donde fue que comenzó la música africana
a trascender en la ciudad de Barranquilla. Por los primeros discos, el Samba Samba fue una de las primeras canciones que yo impuse en Barranquilla a nivel de DJ. Aquí vino en el año 76 el Dikenga, el tema se llama La Negrita Sophie a Cat Monkey, que es de golpe, ya es un sonido highlight más punk. Y fueron muchos los temas que se pegaron en ese entonces. Samba samba, mwana ketwe, mupo mapinga kwanga mosi. Aujourd'hui samedi, nous ne quittons pas la maison chérie. Mon horoscope me dit... El primer tema que sonó en los bailes aquí fue Matilda de la isla de Bahamas. Entonces es el disco extranjero junto con el sube universitario de Roberto Delgado, que eran los temas verbeneros caribeños en esa época. El Indio Mayeye, que es el cucú. De igual manera, también sonó bastante fue el tema de Francis Berbi, como él es el Ovía. Esos fueron los primeros temas que entraron africanos. La música africana rompe, ¿cierto?, el molde de la programación musical. Y la música africana entonces se afinca en un sector del sur de la ciudad, que es donde surgen los nuevos socios, digámoslo así, o los nuevos consumidores de esta música a partir de los bailes de verbena organizados con los picó. En aquella época de los 70 había, llamémosle, cierto distintivo social, rangos sociales, donde decían que esa música era para gente de mala calaña, pero con el transcurrir del tiempo esa música fue entrando incluso a las emisoras. Esta llegó a los bailes de verbena, que fue el circuito donde sonó, pero solamente hasta el año 1986, a través de una emisora llamada Radio Piloto, en un programa llamado Arriba Caribeño de Ralphie Polo, fue que se escuchó música africana en el radio. Se escuchaba en la emisora, pero no con aquella contundencia como el picó, ya había como un poquito más de... Aquí llegaban varios discos africanos, pero en la emisora siempre colocaban una o dos canciones, no como el picó. Ya en la verbena se escuchaba más de seguido. Al comienzo no eran escuchados en emisora, pero sí tenían la particularidad de ser escuchados por todo aquel que tenía el sentimiento afro. Era un pecado programar un disco africano en un baile o en cualquier parte que no sea una verbena. La música africana propiamente en radio no te puedo decir que sonó, que yo recuerde, eran muy poquitos los temas que sonaban en radio porque eran temas largos. Entre otras cosas, estos long play venían 2 cortes por un lado y 2 por el otro, 4 temas. O sea, eran discos muy largos y en una emisora el director de radio casi nunca dejaba que te sonara un disco más de 3 minutos. Ya tenemos una cantidad de discos africanos que suenan en emisoras. Aquí no hay generación que tenga que ver en qué año sonó ese disco. Eso suena y llena el baile. Conocer y comprender los grandes aportes de la música africana en el desarrollo cultural del Ser Caribe fue el objetivo de este programa.
Yeah, okay, extra, mal, yeah, okay, extra. Pesa, firma, pesa, pesa, firma, pesa. Hoy, Huellas de Africanía se complace en llegar hasta sus hogares con los grandes aportes de la música africana en nuestra cultura y todo lo que ello conllevó. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. El gusto por una música que pocos entendemos, letras que no conocemos y que se aprenden de oído, títulos que se asumen de acuerdo a lo escuchado, hacen parte de la historia de la música africana, de su llegada y de su aceptación. Ocurre que esta música africana viene grabada principalmente en lengua inglesa, lengua francesa y en lengua africana, principalmente lengua de origen bantú, que es la lengua franca del África. Estos nombres africanos son muy difíciles de manejar en nuestra cultura. La primera frase que ellos contengan así parecido al español, de ahí sacamos el nombre. Por ejemplo, Sophie, Cat and Monkey, y tratar de buscar el significado. Entonces, no, pone la negrita Sophie. Sophie, Cat and Monkey. Como ellos tienen un nombre africano, uno viene y lo pone aquí, lo bautiza con un nombre aquí, verbenero, como decir la Biblia, el Giovanni. El disco Bote en Bote no se llama Bote en Bote. Entonces, pero como el disco dice Bote en Bote, nosotros le clavamos el bote. La pipona, ella se llama en el nivel del tema, se llama Bonaire sí. Ella al cantarla dice no sé qué, la pipona. Entonces ahí sale uno.
ese ritmo es mambote, porque esto es del Congo, pero es en bote. Entonces tú oyes la melodía y vemos que están hablando en su dialecto. Más de 100 lenguas nativas que tenía el Congo en su folclore, y ahí interpretando eso, no entendemos qué dice. Lo que sí dice es cuscú, cuscú, y así le pusimos al disco, o le pusieron los picoteros de esa época. Y así todos los discos que tengan algún parecido con algo de español, le colocamos el nombre de español. Lógicamente aquí el dueño del picón y el picotero sabían idiomas. Entonces, y el bailador tampoco entiende la letra, ¿cierto? Entonces tocaba inventarle un nombre criollo a los discos. El campeón mundial de cambiarle los nombres a los temas fue Luis Altamiranda. Entonces, como venían los discos raspados, Altamiranda le cambiaba y le ponía el nombre. Por ejemplo, yo traje un disco que también pegó, traspasó todas las barreras sociales, como lo es el Yolumo Calabazo, de la banda Slay Slay, pero este es haitiano. Altamiranda fue el que le puso la banda de Haití, y la banda de Haití nunca existió. Le borraban el nombre original y le ponían arbitrariamente cualquier nombre que tuviera en consonancia con los bailadores o un determinado contexto lingüístico del momento. Entonces le ponían cualquier nombre al disco para identificarlo de los otros discos, de los otros picó. Y el picotero se encargaba muchas veces de proteger ese acetato. ¿Y de qué manera? Algunas veces incluso le borraba el nombre original y algunas veces no sabía qué traducía, pero le colocaba lo que él consideraba que estaba escuchando. Y hay algunos dialectos y empapeamientos que aquí ni entendemos, ni papa de lo que dice, pero nos gusta. La identificación que ha generado la música africana en el Ser Caribe se ve expresada en aquellos lugares donde suena con gran fuerza y en las aglomeraciones de personas alrededor de los llamados pick-ups. Conozcamos qué ha pasado con ellos, quiénes están detrás de ellos y si aún siguen vigentes. El picotero fue fundamental para la distribución no solamente de la música de verbena, la música salsa, el mismo porro y muchas canciones que no tenían cabida en las emisoras. Es el picotero quien las llevó a que la gente pues pudiera amar. Él manipula las masas, hace que la gente se siente o se levante a bailar. El picotero, digamos, es el personaje que hace que la fiesta sea un éxito. Este es el encargado de animar y hacer que la fiesta se anime, de acuerdo a su programación musical. Es bastante importante porque él descubre el gusto del verbenero ya. El oído que debe tener el picotero para no equivocarse y llevarle el mensaje al bailador. Ellos cogían un disco y lo escuchaban todo por ambos lados y sabían cuál era el disco que podía gustar.
del talento del picotero se hacía el éxito. ¿Por qué? Porque picotero no es coger y poner disco, sino saber balancear la programación. Tiene que escuchar las sugerencias del público bailador, quien en determinado momento le pide ponme esta canción, ponme esta otra. Entonces él lo va clasificando y así en su orden los va poniendo en la medida en que va aumentando el goce y el vacile y el éxtasis de la fiesta. Tiene que ser un tipo que sepa de esa clase de música y tratar de transmitir sus conocimientos a la gente. Que el disco lo pegue para que sea un éxito. Ahí el picotero es un factor muy fundamental, muy importante. Picó puede tener 10.000 discos, pero si el picotero no sabe programarlo, no es éxito. Según la colocación del tema, por ejemplo, no puede poner 2 descargas, 2 africanos seguidos, porque se cansa el oído. Tiene que haber una diversidad de ritmos para que los temas se peguen. Se fue perdiendo la cultura del picó. A medida que hubo que la transformación esa, que lo volvieron y que fraccionado. Cuando lo fraccionaron, le quitaron el encanto a los picos. El picó en una época hacían hasta 2 escaparates de esos grandísimos, que ya eso se oía, los decibeles eran demasiado, ya ponía loca a la gente. Es increíble que todos los fines de semana haya una guerra de sonidos o de ruido, como se le quiera decir. Barranquilla y Cartagena están sometidas a guerras infernales de picó. Que hoy en día se quejan por el bullicio del picó, se quejan por el ruido, se quejan por todo. Mucha gente ya no le gusta eso, ya las autoridades no dan permiso, hay un problema con los decibeles. Poco a poco el picó está sintiendo de alguna forma esa reglamentación, la aplicación de la ley por contaminación auditiva, ¿no? Los permisos no los dan casi. Ese es uno de los motivos. La otra fue que desafortunadamente, sobre todo en el sur, que es donde se practica la música esta, fueron descomponiéndose los muchachos. Hay mucha incultura en la juventud de interpretación en la música en sí y conlleva a la violencia. ¿Verdad? La música no tiene la culpa de que haya problemas, la verbena y eso, ya ese problema es social en la ciudad, eso no es de picó. No es la música que produzca violencia, es que los jóvenes malinterpretan, tergiversan todo lo de la música y tienen algunos seguidores. La cultura verbetera es una cultura popular arraigada netamente en muchos sectores de la ciudad, no solamente en Barranquilla, en todas las ciudades donde se escucha música africana y donde hay picó. Esa cultura que tenía el picó la han vuelto a nacer los estaderos. Para beneplácito de los seguidores de esa música están los negocios, los estaderos, y ya se maneja a un, ¿cómo te diré?, a un ritmo diferente, porque la combina con la salsa, con la badia, entonces ahí va medio entreverada. Estadero que se respete tiene que poner los verbeneros veteranos. El estadero que ahora mismo no ponga la música veterana, mama hielo. See Gracie man, look up walkings. See Gracie man, baby around their control. See Gracie man, all of your friends, see Gracie man, all of your friends, see Gracie man,
extra, mal, yeah, okay, extra. Para nadie es un secreto que a partir de la música africana se desprendieron otras vertientes musicales que guardan o tratan de mantener la misma línea. Sin embargo, el desarrollo y la evolución de las épocas han generado algunos cambios que para muchos expertos están muy distantes de la verdadera base de la música africana. But you know, there's a lot of similarity in the way they play the guitar, and the way they play the snare drum, and the way they dancing also, and the way they're making like a nice ambience for the African music. Lo característico de la música africana es que la guitarra suene velozmente, rápidamente. Entonces, estos músicos africanos, cuando tocan esa guitarra, nadie los puede imitar. O sea, ha habido intentos en otras partes del mundo de imitar la forma como tocan los africanos, pero no han podido. Aparecería algo que es un movimiento que aquí tuvo una gran acogida, como fue la terapia, y eso salió en Cartagena. De ahí pues se sigue tergiversando y aparece también la champeta. Que no fue más que una copia, al comienzo era una copia muy burda, porque con las pistas originales de la música africana, a través del surgimiento del computador, entonces se copiaba la música y se le ponía una letra en español, una letra criolla. Y cogieron algunos temas de eso, los degeneraron, digámoslo así, los cogieron y los descompusieron e hicieron ellos a su manera el tema. Empezó a aparecer músicos como Justo Valdés, Viviano Torres, en fin, estamos hablando de principios de los 80, ¿verdad? Y estamos hablando de que los cartageneros, por ejemplo, se apropiaron de algo que le llamaron champeta, que es una interpretación de la música africana y afrocaribeña a la manera de ellos. Después, ante las críticas, entonces vinieron a surgir unos conjuntos musicales, unas orquestas que también utilizan la pista, pero ya posteriormente ya comienzan a cantar en vivo y en directo la música criolla. Pero la pista, la música es totalmente la música africana. La champeta hizo carrera denominada así a la música africana. Y entonces, incluso muchos de los bailadores y melómanos aquí no distinguían si era música africana o era música del Caribe, pero a todo eso lo metían en un solo saco, ¿no? O sea, champeta. La champeta y la terapia son unas variantes en Colombia de lo que es este fenómeno de la música africana. And I know people in Colombia or Cartagena or Barranquilla, they love soukous music, they love champeta music, and he's, for me, is a king of champeta music. He's one of the best guitar players coming from Africa. Vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta es conmigo, mi negra. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta es conmigo, mi negra. Porque yo tengo, mamita, todo lo que necesitas para alegrarte la vida. So I would say today there is a lot of similarity between the champeta music and the Congolese music. Y ahora hay un ritmo que se llama yombolo, que aquí aquí le decimos popularmente que el guarapo. Ya, yombolo. Entonces el guarapo, ese es el ritmo que le gusta a la juventud ahora. Pero este es un ritmo africano, tiene más instrumentos, tiene menos guitarra, más percusión. El de los 80 tiene más guitarra. Uno le dice por ahí que el repique, cuando el disco se queda paradito ahí, que es el que pone a la gente a gozar. O sea, ahora tiene más percusión y tiene más animación a la música ahora actualmente africana. Mamá, déjame en paz, que con este negro ya tú no vas más. Te creías santa que nada, ahora me dice que te equivocas. Mamá, déjame en paz. Y está metido hasta en los jóvenes, que hoy en día se hace algo que se llama champeta urbana. Esa música criolla, la champeta criolla, es una música desechable,
porque suena 1, 2 meses, 3 meses y de pronto desaparece del mercado. No confunda la música africana con champeta. O sea, nunca se te ocurra decirle a la música africana champeta. La terapia es una cosa, la champeta es otra y la música africana con su ritmo es otra cosa. Some of the best experience that I had in Colombia was when I went to, I met a lot of musicians, especially the champeta musicians. I met with, a few years ago, a group called Aneswing and Vivano, and then Boogaloo, Charles King, and Oyo Boon. So, you know, I noticed that they have the same style of Congo, but I was trying to find out like how that happened. And I like the idea that they could play the same beat, like a soukous beat, and then finally they call it a champeta. Conocer y comprender los grandes aportes de la música africana en el desarrollo cultural del Ser Caribe fue el objetivo de este programa. La música africana ha emergido a través de una lucha por posesionarse socialmente, y eso hoy en realidad pues tenemos música africana en la radio permanentemente. Hay gente que no es afro, que pueden ser blancos, pueden ser mestizos o pueden ser indígenas, pero que también nosotros llevamos un sustrato sanguíneo, una partecita de sangre africana en nuestras venas, y por eso nos gusta este fenómeno, nos gusta esta música. Nosotros somos costeños, llevamos eso en la sangre, el movimiento, el swing, lo cadencioso de esa música. La música es de sentirla, hay unas personas que la sienten más que otros, y este tipo de música no se escapa a esas cosas que la gente siente. Si en donde no haya un tema africano, olvídate que no va a haber bailadores en ese baile, o en ese taero, en esa fiesta, en esa recocha, en donde estén. En el tiempo de nosotros, de los picoteros y los picó consagrados, que eso era nada más la propaganda de Miguel Char, aquí suena y ahí te va el ritmo, ahí te va la música y a bailar. And then when I went to Africa, I hear the same thing. And I was like so surprised. So it's now, I think, is the good thing that the African coming to Colombia. Huellas de Africanía es un espacio que no busca la aceptación de un color de piel, tan solo que comprendamos que ante los ojos de Dios, todos y todas somos iguales. El equipo la apoyo caer. Lo poco, no, yo conozco el papa, el tica y la coñata.
Mamá qui s'amoquait,